en el marco del período cosmogónico o del pensamiento mítico es la divinidad, los dioses. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos precisamente para que no haya interferencia. Los dioses, esto es una palabra griega que ahí la tienen transliterada, que es ta theoi, que significa precisamente la divinidad o los dioses. Digamos entonces que la divinidad, me interesa lo que va a venir, constituye la arjé dentro, ahora explico, claro está, del pensamiento mítico, y la palabra que paso a transliterar, ahí está, significa principio, significa origen, significa fundamento, razón de ser, pero también, cuidado, significa poder, significa mando, significa autoridad. Vale decir, buscar un tal principio que explique lo real y que en el mito se encuentra en los dioses, implica encontrar el fundamento de lo real, la razón explicativa de lo real, pero también implica encontrar un punto de poder, de autoridad que rige todas las cosas. En esta línea me gustaría pensar o presentarles dos gráficos. Uno es este, voy a escribir la palabra en griego precisamente para todo aquel que quiera armar un pequeño vocabulario griego, y allí tenemos un punto y un círculo en expansión, una espiral en expansión que encuentra en ese principio, en ese origen, su razón explicativa. En el caso del pensamiento mítico, repito que ese punto, que es por otra parte un punto de sosiego, porque explica tapanta, y tapanta que pongo en su transliteración significa todas las cosas. Por lo tanto, son los dioses los que explican precisamente todas las cosas. Pero además, esa estructura, ese punto, es al mismo tiempo una estructura de poder, una estructura que rige, una estructura que manda. Entonces, presento también este otro esquema piramidal
donde en la parte más alta de ese triángulo se halla la argé, es una palabra femenina en griego y es el lugar que ocupa la divinidad. Digamos entonces, un momentito que tengo que seguir admitiendo gente, digamos entonces que en el mito, lejos de considerarlo como un conjunto de relatos menores, el período cosmogónico guarda entre los griegos los relatos de origen, los relatos fundacionales que han hecho del pueblo griego el pueblo griego. Diría que no hay Grecia sin mito. Por lo tanto, cuando doy la periodización del mundo griego, creo que es imprescindible arrancar por este período cosmogónico, donde la palabra cosmogónico significa el origen del cosmos. Esa es la palabra griega cosmos, que quiere decir precisamente universo, que quiere decir orden. Por lo tanto, la pregunta dominante del periodo es la inquietud por el cosmos en tanto universo, en tanto orden. Corresponden a este periodo los relatos homéricos y tradicionalmente un pensador como Hesíodo, quien para mí, por mi modo de estar instalada en la filosofía antigua, no es solamente un poeta, sino también un primer filósofo. Se va a producir entonces un desplazamiento a un segundo periodo que podemos poner el número 2, aunque no hayamos puesto el 1 en periodo cosmogónico, y vamos a hablar de un periodo cosmológico en segundo lugar. Ustedes pueden hacer una línea de tiempo e ir separando los distintos segmentos. Al periodo cosmogónico, entonces, le sigue un periodo cosmológico, y es aquí precisamente donde tradicionalmente, desde lo que podríamos llamar la historia oficial de la filosofía, se da el inicio de la filosofía en el siglo VI antes de Cristo, en el marco de la expansión griega y de la fundación de colonias, porque ese nacimiento se da en las colonias griegas
del Asia Menor, lo anticipé en el último encuentro, en el actual territorio de Turquía. Vamos a trabajar el mismo concepto de cosmológico, lo vamos a trabajar en griego, y entonces tenemos logos en la parte final de la palabra, que en este caso es saber, que en este caso es estudio, que en este caso es disciplina, y cosmos, que vuelve a ser orden. Por lo tanto, se trata de un saber racional sobre el universo. Esto quiere decir que ha habido un desplazamiento del período cosmogónico al período cosmológico, y la nueva arge, fundamento, principio, razón explicativa, es el logos, y traducimos logos como razón. Vale decir, podrán estar viendo que la palabra logos, una de las palabras que yo creo que debe tener mayor cantidad de acepciones en el diccionario, va apareciendo precisamente con distintas acepciones. El período cosmológico implica una inquietud de tipo racional y no ya mágico-religiosa sobre el origen del cosmos, los fenómenos naturales, los fenómenos meteorológicos. Digamos entonces que es la naturaleza, en realidad, lo que va a constituir el nuevo objeto de inquietud. Vamos a ver en esta línea que se produce, con esto salgo y vuelvo a entrar, se produce un desplazamiento del mito al logos. Ese es canónicamente cómo se conoce este desplazamiento. Salimos, chicos, y volvemos a entrar porque nos quedamos sin pantalla.